complace volver a verla a Yonari, a su nieta, a su nuera, que sí era, ¿no? Que Dios los bendiga, ¿no? Que Dios los guarde, que cuide a esa nena y que a través de usted y de toda la familia se convierta en una sierva de Dios, ¿no? Y a todos ustedes, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos. A este lugar. Yo les decía que desde las 8:15 de la mañana, están los discipulados, ¿no? Hay un discipulado para la oficialidad y hay otro donde se está impartiendo la doctrina básica, ¿sí? Que yo les decía el domingo pasado que usted puede tener muchos años en la iglesia, pero solo usted sabe si la doctrina básica es parte de su vida, ¿no? Es importante. Porque como usted se ha dado cuenta, hermano, día a día nosotros aprendemos. Mire todo lo que el Señor nos enseñó, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué pensábamos que ya sabíamos hasta el número de la cédula del hijo pródigo? No, pero no. Entonces yo los invito a que vengan, hermano, no sé si decirlo así, pero dedíquele la mañana al Señor. Es poco el tiempo que Él nos pide, mas sin embargo, Él hasta nuestro sueño lo guarda. ¿Sí? Entonces, si Él le pide a usted una mañana, yo creo que mal hace usted en negarle. Sobre todo que no es Él el que saca provecho, sino usted. Entonces yo los animo, los hermanos se preparan. Nosotros tenemos diseñado los temas que se están tratando en este discipulado, digámoslo, de doctrina básica, que son muy importantes, que usted los conozca. Y por ahora está el discipulado de la oficialidad, donde se imparten temas propios ya de la función que los hermanos desempeñan aquí como parte del ministerio. Así que los animo, hermanos, es poco el tiempo que falta y poco el tiempo que se le está dedicando al Señor. Dice la palabra que cuando Jesús se le reveló a Pablo, ¿usted se acuerda que quedó ciego? ¿Se acuerda, no? Creo que mostrando Dios en figura que porque él era un fariseo de fariseos, un conocedor de la palabra, que en esa época era todos los libros del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, como decían ellos. Pero lo dejó ciego el Señor, como mostrándole que todo lo que él sabía lo mantenía ciego. Luego de que Dios utiliza a un hombre convertido para devolverle la vista, dice la palabra que 14 años estuvo él preparándose. ¿Cierto? 14 años. Yo sé que usted va a decir, yo tengo 12 en la iglesia, me faltan 12 todavía. No sabemos. Puede que le falten 12, puede que le falten 20. Lo que yo sí sé es que mucho tiempo no hay. ¿Sí? No hay mucho tiempo. Por eso la entrega es ya.
busque usted aprender más. Y no porque la palabra lo llene de conocimiento, sino porque la palabra le va a enseñar a vivir. Eso es lo que usted debe entender. Amén. Por eso, el Señor ponía en mi corazón este pasaje sobre Gedeón, que cada vez que yo lo leo trae más enseñanzas. Así es la palabra, ¿no? Entonces usted va a abrir su Biblia en Jueces capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 11. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces el ángel de Jehová fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el Abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Usted debe entender, ¿no? Estaba desgranando el trigo en el lagar. El lagar no era un lugar donde tenía que desgranarse el trigo. El lagar era para las uvas, ¿cierto? Pero la situación estaba tan difícil que le tocaba esconderse ahí en el lagar para poder desgranar el trigo. Dice, su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, oh valiente guerrero. Hay otras versiones que dicen, varón esforzado y valiente, ¿no? Acá dice, Jehová está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Jehová le miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Preste mucha atención, hermano. Porque las pruebas que sobrevienen a los cristianos, pruebas que Dios permite, nunca llegan a nuestra vida por llegar o por fastidiarnos la vida. Siempre tienen un propósito de parte de Dios, ¿no? Siempre tienen un propósito. Gedeón vivió en una de las épocas más desalentadoras de Israel. Era un tiempo de apostasía, un tiempo de confusión. Sin embargo, aún en ella resplandece la gracia de Dios en un hombre débil, tímido, un hombre que se puso en manos de Dios para dar la buena batalla. ¿Sí me escuchan? ¿Sí están escuchando bien? Atrás, ¿sí están escuchando bien? Qué bueno. La época de Gedeón es muy representativa de nuestra propia época. Hermano, esto está bastante complicado. Yo no sé si usted se da cuenta, ¿no? Corrupción tras corrupción. Mire, esta película de El Sound of Freedom está destapando muchas cosas, ¿no? Dios tenía un propósito, le dije, Dios tenía un propósito en todo esto. Y está destapando muchas cosas. Hay mucha gente
poderosa que está temblando con todo esto. Porque es como que Dios en este tiempo final está mostrando que aunque el mundo torcido piense que está ganando la batalla, Él sigue siendo el soberano. ¿Cierto? Él sigue siendo el soberano. Por eso le digo que esta época de Gedeón es muy representativa de nuestra propia época. Y la figura de Gedeón lo es también de quienes conforman ese remanente final, ¿no? Porque es tremendo verlo a Gedeón desgranando el trigo en el lagar. Ellos tenían un problema con estos madianitas, porque los madianitas no era que, a ver, no era una guerra, digamos, abierta, ¿no? Es alguna guerra cuerpo a cuerpo, sino que ellos le robaban el alimento. Póngale cuidado, ¿no? Les robaban el alimento. Eran tan malas clases estos madianitas que hacían que sus camellos vayan y pasten donde los israelitas habían sembrado y se les comían, ¿no? Lo que ellos iban a cosechar se los comían, entonces los mantenían graves. Pero esta historia de Gedeón es interesante porque nos enseña de qué manera prueba Dios a su pueblo. Porque usted escucha mucha palabra y dice, qué bonito, qué interesante, Dios me habló, sí, correcto, pero cuando Dios a usted le habla, Dios prueba para ver si lo que le habló y usted dijo que entendió no quedó solo aquí, sino que descendió aquí al corazón. Porque la palabra de Dios es para vivirla, no para tenerla a beneficio de inventario. No, la palabra de Dios hay que vivirla. Y nosotros somos hombres de guerra y vamos a pelear una batalla. Y el problema, como va a entender hoy, es que a veces pensábamos que estamos ya peleando contra el enemigo y no estamos peleando contra el enemigo aún. Ese es un problema serio. A veces no, qué duro, qué duro, qué duro. Pero no estamos aún peleando contra el enemigo. Las peleas contra Satanás van a ser cosa seria. ¿Usted piensa que pelear contra Satanás? No, yo sí, ya he aprendido, dice el pastor, me dice la hermana, lidiando con ese marido que tengo. No, yo he aprendido a lidiar con el mismo diablo. No. Es algo que usted no tiene la menor idea. El libro de los jueces contiene el tramo de la historia de Israel que está entre Josué y Samuel. Josué fue aquel quien sucedió a Moisés, ¿no es cierto? Dios le dijo a Josué, ahora a ti te toca meter el pueblo a Canaán. Y luego vino el profeta Samuel, pero entre ambos profetas muy fieles hay un largo periodo que fue un periodo muy oscuro, muy difícil. Muerto Josué y toda su generación, dice la palabra que el pueblo se volvió a la idolatría, se volvió a los Baales, por lo cual se encendió contra ellos la furia de Dios, la furia del Señor. Y la mano de los enemigos se hizo pesada y fueron despojados y humillados. Quiero que escuche bien, ¿no es cierto? Ellos se apartaron del Señor. Ellos se apartaron. Incluso se hicieron idólatras. ¿Qué hizo Dios? Dice que se encendió su ira contra ellos. Y la mano de los enemigos se hizo pesada, fueron despojados y eran humillados. Mire, en estas circunstancias, el Señor lo que hizo fue levantar jueces para que los librasen, pero pasaba un juez y otra vez el pueblo se descarriaba. Pasaba un juez y otra vez el pueblo se descarriaba. 13 jueces fueron levantados para guiar al pueblo en este periodo, pero el final siempre era el mismo. Así lo resume el último versículo del libro de Jueces. Jueces 21, 25 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto
ante sus propios ojos. Y Dios había levantado a esos jueces para que pudieran guiar al pueblo. Pero usted recuerda que esta gente se aburrió de los jueces y pidieron rey, ¿no? Nosotros queremos tener rey como las otras naciones. Pero como que Dios le está diciendo, pero yo le doy los jueces para que ustedes los dirijan. Pero nosotros queremos rey. Entonces él dijo, entonces yo les voy a dar un rey, no conforme a mi corazón, sino conforme a su terquedad. Y ahí fue cuando vino, ¿qué rey? Saúl. Saúl. Pero bueno, tal vez el más fiel de los jueces fue Gedeón. ¿Qué otro juez se acuerda usted? ¿No? Sansón. Sansón es otro de los jueces famosos, ¿no es cierto? Hubo una jueza, una feminista. No, eso no fue feminista. No, una jueza fue Débora, ¿cierto? Fue una excepción. La historia de Gedeón se narra en los capítulos 6, 7 y 8 de este libro de Jueces. Y desde Jueces 6.1 somos ya introducidos en lo que eran aquellos tiempos. Jueces 6.1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, entonces Jehová los entregó en mano de Madián, durante 7 años. Porque dice que los israelitas sembraban y cosechaban, pero no comían de ello. ¿Usted no se ha dado cuenta qué odioso que es que usted madrugue a las 10 de la mañana los domingos y venga al culto con sueño a sentarse a escuchar la palabra y cuando sale de aquí no recuerda de qué fue que se habló? Porque alguien le robó el alimento. No sabe qué pasó, ¿no es cierto? Alguien le robó el alimento. Ellos criaban ganado, ovejas, bueyes, pero no les aprovechaba, no les rendía. Los madianitas venían a la tierra y dice la palabra que venían como langostas, y como ellos tenían camellos innumerables, les decían, vayan y coman lo que quieran. Y acababan con lo de los israelitas, no dejaban nada a su paso. Y entonces Israel conoció el hambre y la frustración de trabajar sin aprovechar lo trabajado. Qué odioso que es eso. ¿A usted no le da piedra que trabaja todo el mes para recibir su sueldo y cuando le llega no le dura ni un día? Y usted ha dicho, ahorita que me paguen, me voy a ir a la película Barbie. Me voy a ir a ver la película, ¿no? Y resulta que le pagaron y le tocó pagar aquí en el mercado. Y llegó la hora, no tiene para ir a ver la película Barbie. Y eso lo deprime, ¿no? Eso pasaba con ellos. Era frustrante trabajar sin aprovechar lo trabajado. ¿Es frustrante o no? Dicen, me quiebro el lomo todo el mes y a la final no hago nada. No puedo ni comprarme zapatos, no puedo cambiar de camisa. Frustrante. Nada quedaba del pueblo vencedor, porque ese era un pueblo vencedor, porque usted es pueblo de Dios. Es un pueblo de Dios al cual el Señor le dijo que el pueblo, su pueblo iba a sembrar temor y espanto ante los pueblos de alrededor. Ahora eran una burla. Antes eran una burla para los pueblos de alrededor. De tal manera que llevaban los madianitas sus camellos y le decían, échelos ahí a los camellos, y se comían todo lo que habían sembrado los otros. No lo respetaban. Era humillante esa situación. Por eso le digo que tal como en ese tiempo es nuestro tiempo, la apostasía cunde por todos lados. Es una cosa horrible lo que está pasando. El pueblo de Dios se ha olvidado de la misericordia de Dios y lo que hace es imperar la incredulidad, porque ni siquiera usted mismo que está aquí puede decir que es un creyente pleno.
Porque como le digo, hay todavía quienes se van a sentar a la entrada del templo para pedir limosna. Los enemigos de Dios han tomado por asalto y los diversos ambientes cristianos y entonces mancillan el testimonio de Dios. Y en esa desastrosa situación, los verdaderos hijos de Dios sufren el robo de su paz y de su herencia. Mire, hermano, yo no le digo que no vienen momentos difíciles o que han pasado momentos difíciles, momentos de escasez, porque sí los hemos pasado. Y de pronto para algunos van a venir momentos de escasez. Pero esos momentos de escasez vienen con un propósito o mostrándonos algo que está pasando en nuestra vida. A veces el problema es que nosotros no somos buenos administradores de lo que Dios nos da. ¿Cierto? Porque la palabra es clara cuando dice que al que bien administra, bien le va. A veces no somos buenos administradores. Pero ya se va a dar cuenta qué es lo que está pasando. Porque es triste que el cristiano vea que el fruto de su trabajo es devastado, viven expuestos a infinidad de peligros, se sienten sin defensa, sin escudo. ¿Cuál es la causa? ¿Será que estará en Dios que se ha olvidado de ellos? ¿Será que Dios se ha olvidado de su heredad? En otras palabras, ¿será que Dios se ha olvidado de usted, hermano? Y no es así. Usted sabe que no es así. Porque el Señor lo dijo muy claro. La mujer podrá olvidarse del fruto de su vientre, pero yo no me voy a olvidar de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él no se va a olvidar de ti. No se va a olvidar de ti. Es por el pecado, es porque se han dejado los caminos santos del Señor y se han levantado altares a ídolos. Ese era el problema del pueblo de Israel en la época de Gedeón. Por eso los enemigos hacían y deshacían con ellos, como bien les parecía. Sin embargo, aún en esos tiempos, Dios se reserva un remanente fiel. Eso es lo bonito, ¿no? Porque a veces cuando nosotros hemos dicho que somos un remanente del Señor, todos decimos amén, pero en realidad lo somos. ¿Será que en realidad somos ese remanente fiel? Porque yo lo que veo aquí es que en esos tiempos tan convulsionados como eran los Gedeón y como son estos ahora, ¿ya? Hay quienes, sí lo voy a decir claramente, hay quienes recurren a los ídolos. Y cuando te digo recurren, no me refiero a una estatua de yeso o de madera, porque hay otros tipos de ídolos. ¿Ya? Hay quienes se entregan a su trabajo de tal manera que los tiempos están difíciles, entonces hay que trabajar, hay que quebrarse el lomo, trabajando, olvidándose de todo, olvidándose que Dios dijo que Él era el que iba a proveer. Porque Él es el que provee, hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero Él es el que provee. Entonces, hoy también hay gedeones que son levantados por el poder de Dios para resistir esta anormalidad y dar las batallas de Dios. La Escritura nos dice que Israel clamó al Señor y Dios levantó un profeta, el cual les dijo que todo lo que ellos estaban viviendo era fruto de su desobediencia, de haber desobedecido su voz. Usted lo puede leer ahí en Jueces 6, del 8 al 10, porque eso les dijo. Ustedes son desobedientes, ustedes no escuchan mi voz, por eso les está pasando todo lo que les está pasando. Y luego en su misericordia el Señor envía a su ángel, quien se le aparece a Gedeón, que es desde donde empezamos nosotros a leer, ¿no? Se le aparece a Gedeón. ¿Por qué? Porque el Señor escuchó el clamor del pueblo. Así es Dios. Y en el capítulo 7 vemos que Israel, entonces, ya sabe que Dios le dice a Gedeón que lo va a utilizar a él para liberar a su pueblo de la mano pesada de los madianitas. Entonces le dice, pero ¿quién soy yo? ¿Ya? Si yo ni he estudiado, en la escuela perdí hasta recreo, ¿no? Mi familia es de la más pequeña. Entonces le digo, es que yo te estoy mandando.
le dice Dios, ¿no? Yo te estoy mandando, yo voy a utilizarte para liberar a mi pueblo. Póngale cuidado, ¿no? Eso le estaba diciendo, yo te voy a utilizar. De ahí viene lo que usted ya ha leído, que Gedeón le pide señales, ¿no? Le pide señales para que Dios le confirma las señales. Pero bueno, ese es para otro mensaje, lo de las señales. Entonces él hace un llamado al pueblo y le dice, bueno, ¿cuántos están aburridos de los madianitas? Amén. Dijeron, ¿no? ¿A cuánto les fastidia que los dejen siempre sin nada que comer? Amén. Vamos a hacerle guerra a los madianitas. Amén. Levanten la mano los que quieren deshacerse de los madianitas. Levantaron la mano y cuando los contaron habían 32,000. ¿Cierto? 32,000. Hombres dispuestos a la batalla. El problema era, y escúchelo bien, el problema era que Dios no necesitaba tantos. ¿No? Dios no necesitaba tantos. Porque 32,000, no. Dios dijo, mire lo que le dice el Señor ahí en Jueces 7:2, le dice, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha librado. Ese es el problema de algunos. ¿Cierto? Entonces algunos que tienen sus negocios, que tienen sus trabajos, que ganan su buen sueldo, piensan que son ellos. Son ellos muy inteligentes, muy capaces y etcétera. Entonces a veces el Señor tiene que enseñar de otra manera. Así que los selecciona, los va filtrando, óigalo bien, los va filtrando, óigalo bien, los va filtrando. Hasta que primero quedan 10,000, o sea que elimina ¿cuántos? 22,000. Pero cuando dijo 10,000 dijo muchos todavía. Y lo sigue filtrando hasta que quedan 300. 300. De 32,000 a 300. Dios prescinde, o sea, de los que, de los 20, de 32 menos 20, de los 31,700, ¿no es cierto? Claro. Prescinde de 31,700 porque solo necesita 300. Por eso le digo, mire, usted de pronto viene a la iglesia y se sienta ahí y se duerme. Entonces el Señor dice, este no. No. Este no. Entonces mira otro por acá y lo ve chateando. Ese tampoco, dice. ¿No? Y así él mira, este no, no, no. Y son más los que no que los que sí. ¿Sí entiende, no? Por eso le digo, no se duerma. Traiga si quiere una tabla de fakir. ¿No? Si quiere se la podemos hacer ahí en el taller. Una tablita, lleva una tablita más o menos ahí, y le ponemos clavos por abajo. Y se sienta. A ver si ahí se duerme. No se duerme. Bueno, yo les dejo pues ese ofrecimiento, pues de ahí. Usted verá si lo toma o no. Ahora, mire qué interesante, porque la verdad es que Dios no tenía la intención de ponerlos a pelear. Porque dice, no, pues 300. Es que Dios no tenía la intención es que Dios no tiene la intención de ponerte a pelear. ¿Entiende eso? Porque a veces nosotros decimos, no, pues que se venga el diablo, que el diablo te hace ropa de trabajo, hermano. Tú estás pensando que como las caricaturas lo dibujan ahí gordito y con cachito y una colita haciendo así. No, es terrible. Por eso el Señor no te ha permitido ahora, aún, algunos por lo menos, pelear con el diablo. Porque el diablo sí. Y si no, póngase a ver usted una película esa del exorcista. Y verá que en la noche no duerme. Pero Dios no tenía ninguna intención de que ellos peleen. Ellos simplemente iban a ser testigos de cómo Dios peleaba por ellos. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios te dice a ti, yo peleo por ti.
yo peleo por ti. Entonces uno dice, qué bueno, me despierta entonces cuando acabe la pelea. No, dice, no, porque había una forma en que Dios iba a probarlos. Porque si hubiera sido así, pues simplemente no le pedía a Gedeón que convoque un pueblo para la batalla. Simplemente le hubiera dicho, a ver, Gedeón, hágase a un lado con este poco de cobardes y yo voy a pelear. No, le dijo, vas a escoger. De todas maneras, en el campo de batalla, esos 300 deberían enfrentar, ¿sabe a cuánto? Según dice Jueces 8:10, a 135,000. 300 contra 135,000. Que yo alguna vez les decía, es la proporción de 1 a 450. O sea, por cada soldadito de Israel, cada soldadito tenía que enfrentar a 450 soldados de los madianitas, que es la misma proporción de ¿qué? ¿Se acuerda usted? Yo les dije hace un tiempo de Elías con respecto a los profetas de Baal, ¿se acuerda? Elías era un solo profeta de parte de Dios y de Baal habían ¿cuántos? 450, y sin embargo, ¿quién ganó? Dios, ¿no? Porque la batalla era de él. Pero ahí estaba la proporción. Dios es plenamente glorificado cuando un creyente confía solamente en Dios al enfrentar a 450 enemigos. Hermano, su lucha aparente no es suya. Dios dijo, yo pelearé por ti. El error nuestro es cuando pensamos que nosotros somos los que tenemos que estar dando la pelea, ¿ya? Y nos metemos a veces en problemas serios, pero no somos nosotros, es Dios el que pelea por nosotros. Pero necesitamos estar ahí. Porque a mí me da la impresión que cuando a veces viene usted y se duerme en el culto, duermo ahí mientras el pastor pelea por mí. Olvídese, yo no peleo por usted, hermano. Si quiere chupárselo a la bruja, que se lo chupe. ¿Ya? Entonces, cuando a uno le toca enfrentarse a 450, no hay oportunidad de vanagloria, como no la hubo para Israel ante los madianitas. Cuando ellos dijeron, nosotros 300 contra, ¿cuánto les dije que eran? 135,000. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Por qué no me fui con los otros, no? Pero no, porque los 300 que quedaron los había escogido Dios. ¿Y cómo los escogió Dios? Los probó. Pónganle cuidado, los probó. Y quiero que usted preste mucha atención, porque es lo mismo que está haciendo Dios en este tiempo. Él está probando. Porque uno al ojo dice, a ver, venga usted. Bueno, Luis Alfredo, que es alto, ¿no? Lo ponemos ahí. A ver, ¿a quién más? Escojamos, ¿dónde está Alexis? Venga también Alexis. Porque hacían en el ejército, ¿no? En el ejército cuando habían las olimpiadas interbrigadas, escogían, lo veían a alguien más o menos acuerpado, decía, usted para lucha, usted para boxeo. Yo no tenía ni intención de boxear y a boxeo, decía. Pero Dios no hace eso, Dios prueba, ¿cierto? Por eso dijo, con 300 me basta y me sobra. ¿Qué eran los más acuerpados? No, porque la pelea era de Dios. Él no los iba a poner a pelear, pero ellos tenían que estar ahí. Póngale cuidado. Así es también con nosotros, pues por mucho que seamos, siempre vamos a ser pocos si consideramos la cantidad de enemigos que nos rodea. Yo les decía que en Europa ya están poniendo problema para las iglesias, están pidiendo que las iglesias cristianas sean cerradas. Cuando prediquen contra el homosexualismo, contra los movimientos LGTBI, ¿no? Están pidiendo que venga la ley que cierre las iglesias, que la cierre. En otros lugares como en Canadá, Canadá es de los países más podridos
Por eso están pidiendo gente que quiere ir a trabajar a Canadá. Hay mucha gente, no, si es facilísimo, ya se gana buena plata, pero es terriblemente podrido ese país. Así que, con todo, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo lo digo amén. Y aquí quiero dejar en claro algo muy importante, y escúchelo bien. Porque era una batalla, ¿no es cierto? Pero hay dos campos de batalla. El uno es un campo de prueba. Escúchelo. El uno es un campo de prueba. Y el otro sí es un campo de la batalla, como tal. El de la batalla será para los 300 valientes. Qué bueno, dice usted. Me libré. Qué triste que usted no sea de los valientes, ¿no? El de la batalla será de los 300 valientes y el de la prueba será para todos los llamados. El que tenga oído para oír, que oiga. ¿Cuántos fueron llamados? 32,000. Llamados fueron 32,000. ¿Pero cuántos quedaron? 300. 300. ¿De qué manera fueron probados por Dios? Por medio de ministros que Dios estaba eligiendo para liberar a su pueblo. Debemos ser probados para ser útiles para Dios. Escuche, debemos ser probados para ser útiles para Dios, porque Él siempre ha llamado a hombres para usarlos en sus propósitos definidos. Él siempre lo ha hecho. Miremos que en este caso no era un problema de esclavitud el que acosaba al pueblo de Dios, porque no era que eran esclavos. Ya saben que el problema de ellos es que les estaban robando el alimento. ¿Sí? Les estaban robando el alimento. Si quiere, para hacérselo como más gráfico, es yo trabajo y no me rinde. No me rinde. Yo puedo tener 10,000 pesos o puedo tener 100,000 pesos, pero me da lo mismo porque no me rinde. Entonces les estaban robando el alimento. No era un problema de esclavitud como el que vivieron en Egipto. Era más bien un trato, óigalo bien, un trato terrible de parte de Dios a través de los madianitas que le robaban el alimento. Es un trato, hermano, es un trato. Cuando a usted empieza a llegarle la escasez a su casa, la dificultad, hay un trato que Dios está llevando en su vida por un propósito, porque algo está pasando. A veces perdemos nuestra vida devocional. Ahora usted puede decir, pero yo he visto otras personas que les va muy bien y no son cristianos. Pues hermano, si Dios no se preocupa por esas personas, ¿qué se va a preocupar usted? A Dios no le interesan. Y simplemente ellos siguen ganando plata y perdiéndose más y más y más y más. Pero vea a ellos, no le interesa. A Dios le interesa a usted. Y trata con usted. ¿Sí me entienden, no es cierto? Porque usted debe tener claro y suena y se oye duro. Hay quienes a Dios no le interesa. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo juntos, tremendo, ¿no? El uno será tomado, el otro será dejado. ¿Qué tal que un día de esos amanezca usted solo o sola, hermana? ¿Ah? ¿Y qué pasó con este? Se lo llevó el Señor y te quedaste, hermana. Porque así es el asunto. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Uno de los problemas de este tiempo para la iglesia es que el enemigo está absorbiendo la doctrina. ¿Y sabe cómo hace el enemigo para absorber? Lo hace de diferentes maneras. Usted se sienta ahí a escuchar la palabra y en el momento empieza usted a ver angelitos volando.
y después los angelitos se cambian por ovejas y que las ve saltar. Después empieza a llamarme, pastor, venga, pastor, ven. Le está robando el alimento. Pero yo no sé qué pasa, hombre, si yo no trasnocho, yo a las 8 de la noche ya estoy dormido y sin embargo le están robando el alimento. Le están robando el alimento. Y hay otras formas, ¿no? Cuando usted viene, siempre viene al final, entonces le toca ponerse atrás. Y allá atrás a veces no se escucha. ¿No? No se escucha. ¿Por qué llegó tarde? ¿No? Habiendo tantos puestos acá adelante que toca ocuparlos con mochilas, ¿verdad? Para que no se vean tan solos. Mire todo ese tipo de cosas. Ese era el problema. El enemigo está absorbiendo la doctrina. La palabra de Dios no está siendo efectiva para la vida de la iglesia. A mí eso es lo que me preocupa. Porque aquí nosotros recibimos palabra y le agradecemos a Dios por su fidelidad. Pero lo importante es que usted absorba la doctrina. ¿Cierto? Eso es lo importante. Palabra que no se hace rema en la vida del pueblo es una palabra que no sirve. Porque la palabra tiene que hacerse vida en su vida, hermano. Porque si usted está siempre aquí sentado recibiendo palabra y en la casa sigue siendo el mismo gañán, le están robando la doctrina, le están robando la palabra. Amén. Amén. Palabra que solo es palabra escrita y no es para ellos palabra viva. Ese era el problema. Un pueblo descuidado que no se preocupa por poner por obra lo que oye. ¿Cuántas veces se le ha dicho, hermano, que si usted no perdona, no le van a perdonar? ¿Y cuántos han hecho caso de eso? Pregúntese, ¿cuántos han hecho caso de eso? Y la cuestión es muy clara. Si tú no perdonas, tampoco yo te voy a perdonar, dice Dios. ¿Y cuántos han hecho caso de eso? ¿Qué pasó? Ese que era alimento, alguien se lo robó. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona que no perdona? Se la pasa sentada en la iglesia, amargada, rencorosa, resentida. Y después dice, ¿por qué será que me están saliendo arrugas? Y apenas tengo 60 años. Porque vives una vida de amargura. ¿Ya? Una vida llena de resentimientos, de rencores, de prejuicios. Para que Dios libere a su pueblo, primero tiene que probarlo. Porque todos queremos ser libres, ¿no es cierto? ¿Usted quiere ser libre? Yo quiero ser libre. Entonces, qué bonito es simplemente que cojan, le abran bien pueda. Para que Dios libere a su pueblo, primero tiene que probarlo. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, les dijo, se lo voy a parafrasear, ¿no? Yo los voy a liberar, esta noche van a salir, pero tienen que pintar los dinteles de las puertas con la sangre del corderito que ustedes van a comer adentro, pero todos tienen que estar adentro. Los estaba probando en la obediencia. Así que el que no estaba adentro llevaba del bulto. ¿Por qué? Porque para que Dios libere a su pueblo primero lo prueba. Y esta prueba la hace de manera interesante, la hace de manera sutil, de tal forma que no nos damos cuenta. ¿Ya? Porque de pronto ese hermanito que te cae tan bien, que no lo puedes ni ver, se sienta a tu lado. ¿Ah? O ese hermanito que te cae gordo te va a pedir un favor. Encima que no lo puedes ni ver, hermanito, ¿será que me puede prestar unos 5,000 pesos para el bus? Y no te das cuenta que Dios te está probando en cosas así, sencillitas, ¿no? Sencillas. Pues usted le hace el favor al que le cae bien.
¿cierto? Pero si el que le pide que le haga el favor es alguien impotable para usted, ¿qué hace usted? Ni agua para el enemigo, ¿no es cierto? Y Dios lo está probando. De una forma sutil, y Dios está observando. Póngale cuidado de eso, Dios está observando. Esas pruebas llegarán para que Dios escoja y levante un ejército, que no va a ser un ejército grande, pues es Dios, Dios es todopoderoso. Amén. No va a ser un ejército grande. ¿Por qué? Porque no es el ejército el que va a pelear, es Dios. Y es un privilegio que Dios nos dé la posibilidad de participar en su obra, y no es que merezcamos, ¿no es cierto?, el llamamiento o que seamos indispensables, no, es por pura misericordia de Dios. Dios no necesita de nadie para hacer maravillas. Él tiene agentes celestiales para hacer las obras. Yo siempre les he dicho, si Él quisiera que se hicieran las cosas excelentes, manda un ángel. Pero lo manda usted. ¿Por qué será? Porque Él quiere que su pueblo participe de su obra. Pero primero debe ser probado. Yo creo que ese es el problema que hay a veces para servirle al Señor. Entonces a veces la gente viene a servirle al Señor, pero no ha sido probado antes. Porque uno le dice a la gente, ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿A quién yo quiero, yo quiero, yo quiero? Y a veces uno dice, bueno, qué bueno, hermanos, vengan a servir, pero primero tienen que ser probados. ¿Cierto? Mire, el problema en Israel en ese tiempo era que los enemigos les estaban robando el alimento, y ahora el enemigo le está robando el alimento al pueblo de Dios. Y quizá hay muchos que no se dan cuenta porque no hay una conciencia pura hacia las cosas de Dios, no se toma a Dios en serio, o quizá, porque a mí me impacta esa palabra de Jeremías 6:16, deteneos en los caminos, dice, y mirad, preguntad por las sendas antiguas. Para mí, y escúchelo bien, para mí como cristiano, no se lo digo como pastor, se lo digo como cristiano, para mí es bastante preocupante que yo esté viviendo la doctrina conforme al corazón de Dios. Usted sabe, por ejemplo, hemos hablado con los hermanos de la oficialidad, a nivel doctrinal hay calvinistas y hay otros que son arminianos, ¿no? ¿Usted qué es, calvinista o arminiano? Pastuso, dice, de pura cepa, no. ¿No? ¿Qué es? ¿Calvinista, arminiano? ¿Qué es usted? ¿Usted es pentecostal o no es pentecostal? Hemos hablado con los hermanos sobre los dones espirituales. ¿Nosotros creemos en los dones espirituales en este tiempo o no? Entonces, a mí eso me ha preocupado. ¿Ya? A mí me ha preocupado primero por mi vida espiritual. Digo, Señor, yo bien contento y va a terminar en el infierno. Entonces me preocupa a mí. ¿Qué somos los calvinistas, arminianos? Porque los calvinistas sostienen esto, los arminianos sostienen. ¿Qué sostiene usted? ¿Qué cree usted? ¿En dónde se apoya su fe? ¿Usted está listo para dar batalla por su fe? Por eso es conveniente. A mí me impacta lo de Jeremías. Deteneos en los caminos, dice, y mirad, preguntad por las sendas antiguas. Porque qué importante es que nosotros nos detengamos y digamos, Señor, estoy caminando por la senda que debo caminar. Estoy haciendo lo que tú quieres que haga. Pero simplemente usted camina y camina y camina y camina y no se pregunta nada. Simplemente espera un culto para sentarse ahí, dejar que el tiempo pase y se levanta y se va y sigue caminando. No, hermano, no.
Te están robando el alimento. Eso es lo que estaba pasando con este pueblo. Y lo grave es que el tiempo se está terminando para la iglesia que va a ser llevada. Está llegando su tiempo. ¿Oyó? Y no le estoy hablando que el mundo se va a acabar, no, hermano, pero va a suceder un evento espiritual tremendo, impactante. Me parece interesante. ¿Se da cuenta que ahora el gobierno de los Estados Unidos ya reconoció la existencia de los ovnis? ¿No? Antes era no, no, ahora ya reconocieron que sí existen los ovnis. Usted sabe que es un ovni, ¿no? Un platillo volador, pues si quieres. O sea que los hombres de negro sí hay. Yo creo que sí. Porque esto está llegando a su fin. Y va a haber manifestaciones tremendas. Va a haber unas manifestaciones que si usted no está firme, se lo van a llevar por delante. Pero si usted llegaba a la iglesia a dormir, ¿qué doctrina lo va a sostener, hermano? Si cada vez que venía aquí el enemigo fácil le robaba el alimento. Y es fácil, usted llega bien contento a la iglesia y llegó el hermano que le cae mal. Pensé que se había muerto. Ay, ojalá se muriera. Ay, se sienta ahí, ay, ahí está. Perdió el culto, perdió el tiempo. Le robaron el alimento. Así de simple. Y es sutil, imagínense. Es sutil el asunto. Es sutil. Entonces, hay dos pruebas que parecen tocar la doctrina primaria para muchos. La primera prueba que tocó a los 32,000. Imagínense, 32,000. Y viene la primera prueba. Al comienzo todos estaban unidos, ¿no? Listo, vamos a pelear contra los madianitas. Vamos a pelear. ¿Qué dices? Sí, amén. Amén. Listo, ¿estás parado firme? Sí. Sí, pero estaban ahí, estaban los 32,000, ¿no? Estaban ahí, estaban unidos. Imagínate tú con ese cuerpazo que tienes. Ay, no. Pero estaban unidos, imagínense, eran 32,000. Ya, eran 32,000. Pero Dios sabía que había dos grupos. Él sabía que había un grupo de 300 y había un grupo de 21,000, ¿qué? De 31,700. Dios lo sabía. ¿Qué verá Dios aquí al mirarnos? ¿Ah? Porque había un grupo de 31,700 eliminados y de 300 escogidos. Ahora, ni Gedeón sabía la forma en que Dios iba a probar a su pueblo. Yo no lo sé de qué forma te va a probar el Señor a ti, pero lo que sí sé es que te va a probar. Eso sí sé. Él te va a probar. No conocía ni los poderes de Dios ni las estrategias de Dios. Por eso pienso que en este tiempo una de las estrategias de Dios es actuar totalmente contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y a oír. ¿No? Pero hay que ser, a ver, ¿cómo te podría decir? Porque Dios obra sutilmente, por eso hay que estar despierto, ¿cierto? Porque Dios obra sutilmente. Por ejemplo, los 32,000 fueron probados. ¿Sabe la primera prueba? Y esto me llamaba la atención. Fueron probados en su temperamento humano.
Aquí nos metemos un poco en la psicología, porque la psicología habla de temperamento, habla de carácter, y suelen decir que la unión del temperamento y el carácter es la personalidad, ¿cierto? El temperamento, es importante que conozcamos nosotros nuestro temperamento. Es que a veces nosotros nos confundimos, ¿no? Porque a veces se habla indistintamente de temperamento y carácter. Pero el temperamento es diferente. Y es importante que nosotros conozcamos nuestro temperamento para ver y ser conscientes de las actitudes que tenemos con respecto a nuestras cosas y a las cosas de Dios. Póngale cuidado a esto, porque esto es clave, ¿no? Porque en lo que yo preparaba yo dije, por aquí es, Señor. Estos bandidos, el problema es el temperamento, ¿no? Ya se va a dar cuenta. Porque Dios los probó en las cosas materiales, en las cosas humanas, y la mayoría de los 32,000 se alistaron en las filas de este ejército. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes quieren que los madianitas mueran? Amén. ¿Quiénes quieren pasar por encima de los madianitas? Amén. ¿Quieren ponerle su pie sobre la nuca a los madianitas? Amén. Muera, muera el pueblo unido jamás. Ese era, ¿ya? Estaba siendo tocado. ¿Por qué querían la venganza? ¿Su fortaleza qué era? La venganza. Uy, es que no puedo ver a esos madianitas, decía. Y su fortaleza era eso. No, es que donde yo lo coja. Era su fortaleza, no era Dios. Aquí valdría preguntar cuántos llegan a la iglesia por amargura o por venganza. Utilizan su estado de cristianos para destilar odio, para mostrar inconformidades que albergan en su corazón. Y por eso Dios los probó. Jueces 7:3 dice, ahora pues pregona a oídos del pueblo y di, quien tema y tiemble, que se vuelva. ¿Se acuerda que dijeron, vamos a la batalla? Amén, amén. ¿Se acuerda? Entonces dice, diles, ahí están los 32,000, dile, quien tema y tiemble, que se vuelva. Dice que entonces Gedeón los probó y se volvieron 22,000 de ellos y quedaron 10,000. Imagínense, de esos 32,000 valientes, quedaron 10,000. Pero mire lo que le dijo, quien tema y tiemble, que se vuelva. Si usted lee en Deuteronomio 20, menciona que cuando salgan a la batalla, dice Dios, cuando salgan a la batalla confronta al pueblo y dile que ¿hay alguno de ustedes que no haya estrenado mujer? ¿No? ¿Hay alguno que haya acabado de casarse? Amén. ¿Cuándo te casaste? Ayer. ¿Ya tuviste tu noche de bodas? No, Señor. Regrésate a tu casa, entonces dijo. No voy a hacer que otro tome a tu mujer. ¿Quién ha construido su casa y no la ha estrenado todavía? Yo, Señor. Regrésate a estrenar tu casa, no va a ser que otro la estrene. ¿Hay alguno que tenga miedo? Pues, sí, Señor. Regrésese. ¿Se regresaron cuántos? 22,000. ¿Probados en qué? En su temperamento. Temperamento. En su temperamento. Así que la primera prueba es la prueba del temperamento. En psicología, uno de los temas que ha generado discusiones es la definición de esos términos, ¿no? Personalidad, temperamento, carácter. Han hecho muchos estudios alrededor de estos términos, lo hacen desde diferentes puntos de vista. A veces los usan de manera indistinta, hablando de temperamento como igual a carácter o igual carácter que temperamento, o personalidad lo mismo que temperamento, etcétera, etcétera. Se ha entendido que en el ser humano el temperamento, oiga bien, el temperamento es la parte innata.
¿Qué significa innata? ¿Ah? Que se nace con ella, ¿no es cierto? Malgeniado igualito al taita, dicen, ¿no? Es el temperamento, ¿no? Ese es temperamento. Póngale cuidado. El temperamento es la parte innata, es de origen genético. Es una tendencia constitutiva, le voy a leer como lo dicen. Es una tendencia constitutiva del individuo, tiene su origen en la herencia biológica y es innato. Según la psicología, tiene su base en algunos rasgos de nuestros padres y dice que por eso el temperamento es difícil de cambiar. Dicen que por eso es difícil de cambiar, porque es profundamente inherente a nosotros, como quien dice, ya viniste toteado, ¿no? Prácticamente ya viniste jodido, ya que ya no hay nada que... Yo así, y así me conoció, y así tiene que aceptarme, dice. ¿No? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es que dice, ¿no? Porque ese es el problema. A diferencia del temperamento, el carácter va evolucionando con el tiempo. Se va modulando durante la infancia y se manifiesta firmemente durante la adolescencia. El carácter. ¿Se acuerda lo que nos decía el Señor el día viernes con respecto a nuestros hijos? Y mientras son chiquiticos, pues, pero conforme van creciendo, es porque encima de que vienen con esa herencia que les damos, ¿no? Porque ojalá les dejáramos de herencia solo dinero. Pero encima les dejamos ser rencorosos, ser prejuiciados, ser envidiosos, avaros, ¿no? Esas herencias que les dejamos, ¿no? No, si el papá era así, más apretado que puño de bebé, decía, ¿no? Así es igualito. ¿Eso es que es temperamento o carácter? A ver si he aprendido. Temperamento. Ese es temperamento, ¿cierto? Porque qué bueno que sacó los mismos ojos del papá. Entonces que fueran esas las herencias, pero no, y sacó los mismos ojos, pero ese genio agrio que tiene el papá. Temperamento. Pero el carácter va evolucionando con el tiempo. O sea que el carácter puede variar debido a impactos y eventos que nos marquen fuertemente durante la vida. El carácter se define como un componente de la personalidad que se adquiere mediante el aprendizaje. Oiga. ¿Por qué le digo que a veces se piensa mal, se utiliza mal? Porque dice, qué mal carácter que tiene ese tipo, ¿cierto? Qué mal carácter. Y de pronto no es el mal carácter, sino mal temperamento. Y la persona de buen carácter es esa persona que cogen y la sientan en un lugar y de ahí no se levanta, ¿no? Y que van y se le sientan encima y lo cogen de almohada y no dice nada. Qué buen carácter, dice. No. ¿Sabe cuál es el buen carácter? El buen carácter es aquel que puede sujetar el temperamento. Ese es el buen carácter. Por eso el buen carácter lo moldea la palabra. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende? Es como usted, si sabe que de fábrica vino mal geniado. Vino de fábrica mal geniado. Pero llega a la iglesia y empieza a escuchar la palabra, y la palabra se hace vida en usted. ¿Ya? Y cuando está aquí y un hermanito le quitó su puesto, antes que hubiera dicho, levántate de ahí, catre, pero ahora ya no, ¿entiende? Ahora ya hay algo diferente. Y lo ve al hermanito, hermano, Dios lo bendiga, hermano, y se va a sentar en otro lado. Y hay una lucha. Usted es de buen carácter. Porque su carácter sometió su temperamento. ¿Sí entiende eso? Y el carácter y el temperamento hacen lo que se llama la personalidad. Y la personalidad es como usted lo van a conocer. Por eso, el problema es cuando uno ve a un cristiano
que se identifica como cristiano, pero es odioso, ¿no? Dice, yo no sé dónde tendrá lo cristiano pero es odioso. Ya, no se le puede decir nada, siempre anda con el ceño fruncido. No se le puede pedir un favor porque, mejor dicho, tiene un problema en donde, en el temperamento o en el carácter. En los dos. En los dos. Porque si eso vino de fábrica, que sería el temperamento, no hay un carácter para someter ese temperamento. Por eso dice la palabra que Dios nos ha dado a nosotros dominio propio, mansedumbre, paciencia, amor, gozo. Amén. Entonces, es el carácter. Usted es de buen carácter cuando es firme, cuando usted no responde una mala palabra con otra mala palabra. Entonces hay algo dentro de usted que está sujetando el temperamento. ¿Y qué pasa cuando el temperamento ya está totalmente sujeto al carácter? Se empieza a apagar el temperamento y empieza a brillar lo que usted ha aprendido como nueva criatura de Dios. ¿Sí entiende, no es cierto? Entonces, ya que el carácter comprende un conjunto de rasgos que una persona adquiere a través del aprendizaje, es aquí donde nosotros como cristianos debemos entender que es mediante la palabra que podemos forjar nuestro carácter. Miren, hermano, esta parte de la genética es algo bastante serio porque en la genética es donde obró el diablo cuando el pecado entró en el mundo. ¡Despierta! ¿Ya? Ahí es donde empezó a funcionar. Dice la palabra que Noé era puro en su genética. Por eso fue el último que quedó, ¿no es cierto? Con su familia. Pero el diablo empezó a obrar en la genética. Por eso es que igualito al papá, igualito a la mamá, a todo esto, es que el geniecito que tenía es igual al del papá. Empezó el enemigo a trabajar por ahí. Pero viene Cristo y rompe a través de la palabra eso que podemos llamar una maldición ancestral. ¿Cierto? Porque el buen carácter, hermano, no significa que eres un pusilánime. No significa que eres un pelele. El buen carácter significa que eres un hombre o una mujer con dominio propio, mansedumbre, con firmeza, que cuando hay que decir las cosas se las dice, pero que ya no está gobernado por esa parte, llamémosle entre comillas, instintiva. Uy, es que yo antes era así, ¿y ahora qué pasó? Ahora no tanto, dice. Bueno, hay algo que está cambiando. O sea, hay algo dentro de ti que está dominando esa otra parte. ¿Y se llama qué? El carácter. El carácter. Entonces, nosotros como cristianos debemos entender que es mediante la palabra que podremos forjar nuestro carácter y es el carácter el que va a sujetar nuestro temperamento. El carácter comprende recursos humanos que pueden ser adquiridos por el Evangelio. Por eso la palabra es poderosa, hermano. Por eso es necesario que usted siempre esté bajo la luz de la palabra. Porque es la palabra la que va a forjar su carácter. ¿Ya? De mal carácter no es mal geniado. Porque eso tenemos el pensamiento, ¿no? Es que ese es de mal carácter. Ese es de mal carácter, no. Es mal geniado. Es su temperamento. Incluso antes, en la antigüedad, creo que hacían 4 grupos de temperamentos, ¿no?
Ya no me acuerdo bien, flemático, sanguíneo. ¿Cuál? Colérico y... A ver, Natalia, la psicóloga, ¿cuál es otro? Colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. ¿Cuál es el suyo? A mí no me hable. Colérico. ¿Cierto? Ay, yo no sé. Melancólico. Digo. ¿Y el otro? Déjeme pensar. Flemático. Dicen que los ingleses son flemáticos, ¿no? Los ingleses siempre conservan su flemático. Pero ese es temperamento. ¿Cierto? Ese es temperamento. No es el carácter. ¿Ya? No es el carácter. Dicen que nosotros los latinos somos de carácter cálido, de temperamento. ¿Cierto? De temperamento. Entonces, el carácter es el que Dios quiere formar en ti para que pueda gobernar tu temperamento, malogrado por el pecado. Ahora, ¿que hay cosas buenas del temperamento? Sí, correcto. Hay cosas buenas del temperamento. ¿Qué es lo que hace con las cosas buenas del temperamento? Pues el carácter las magnifica. Pero las cosas que no son buenas del temperamento, el carácter las sujeta, las subyuga, las elimina. Entonces mire cómo fueron probados estos. ¿Cuánta plata gastaste en tu casita y ahorita te vas a ir a la guerra y allá va tuki tuki, le iban a decir? ¿Y tu casita qué? ¿Que quieres quedarte con? Sí, yo sí quisiera quedar. Váyase a su casa. Y tu mujer tan bonita, tu mujer, y nada de nada todavía. Mejor quédate, hombre, de pronto te vas, porque si otro le vi echándole ojo. No, yo sí me quedo más bien. O simplemente le decía, o tienes miedo. Pues ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Dice, a mí se me da miedo. Entonces quédate. ¿En qué estaban siendo probados? En el temperamento. Tú estás siendo probado en tu temperamento, hermano. Pero entiende, tú estás siendo probado en tu temperamento. Y Dios está mirando, porque estos que fueron probados en su temperamento y fueron reprobados, se quedaron. ¿Sí entiendes? Se quedaron. Porque ¿cuántas veces tiene que decirte Dios que hay que perdonar? Hay que perdonar, hay que perdonar. ¿Cuántas veces hay que decirte eso? Y sigue en la misma, y sigue en la misma, y sigue en la misma, y sigue en la misma. Entonces Dios prueba, reprueba, prueba, reprueba. Pero llega un momento como aquí, elimínalos, tío. Eso no, eso no. Aquellos que se creían tan valientes, ¿qué los eliminó de la carrera? La emoción de las cosas terrenas. Hay cristianos que dicen, hermano, yo para el Señor lo que sea, vamos a recoger una ofrenda, hermano. Nos vemos, hermano. ¿Qué los eliminó? Hay personas que no se les puede decir nada. Se enchichan al momentico. No se les puede decir nada. Y se emberracan, y mejor dicho, temperamento, hombre, y no se dan cuenta que Dios los está probando. ¿Y de qué sirven que estaban entre los valientes? Madianita, Madianita. Y como eran 32,000, se iban siempre para la parte de atrás, ¿no? Que los que llevan al frente son los que lleven del bulto. Porque eran unos cobardes. Pero entonces viene y los prueba y los reprueba. 22,000, es que es tremendo, es cantidad. ¿Qué los eliminó? La emoción de las cosas terrenas. Y esta es una batalla que si no se gana, lo que hacemos es mostrar al mundo y a nuestros hermanos nuestra miseria, nuestros padecimientos humanos, nuestro sentir. Eso es lo que la gente va a ver. ¿Qué? ¿Cómo vas, hermano? Ay, hermano, ay. ¿Y le has pedido al Señor? Sí, pero a mí no me quiere. ¿Qué lo muestras tu miseria? Y Dios no quiere que su nombre sea invocado sobre un pueblo así.
Un pueblo que se la pasa, deme. Dios no quiere. ¿Y este es un hijo de Dios? Dios no quiere eso. Yo siempre les he dicho, si usted tiene necesidades, vaya al Señor. Hombre, difícilmente va a encontrar una persona que verdaderamente se conduela de usted. Entonces yo no me arriesgo, ¿me entiende? Yo no me arriesgo a eso. Yo no voy a mostrar al mundo que estoy pasando dificultades para que se burlen de mi Dios. No. Yo prefiero ir a Él. Yo prefiero ir a Él. Pero como se van por el lado fácil, una limosnita, por el amor de Dios, para el año viejo es. Pero si estamos en junio, hombre. O toca decirle, no trate así a su esposo. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Qué los eliminó de la carrera? La emoción de las cosas. Cuando digo la emoción de las cosas terrenas, es todo eso que le estoy hablando. Es todo esto. De alguna manera esos 31.700 fueron llamados, pero con defectos emocionales, y cayeron solitos. Es lo que a veces uno se pone a ver en el gobierno. No los empujen, que ellos solitos se caen. Así pasa con esos 31.700. Ahí estaban. No, vamos contra los madianitas. Y vamos contra los madianitas. Y vino la prueba y... suelo. Ojo, y no los probó Gedeón. Los probó Dios. ¿Sí se da cuenta? Dios, y es que lo hace sutilmente. Eso es lo peligroso. Lo hace sutilmente. ¿Ya? Que a veces usted le baila la lengua en la boca por llevar el chisme. Entonces va, ven, hermano, te voy a contar algo, pero tómalo como una administración. Hijo, porque estaba que se le reventaba la boca por soltar el chisme. Entonces Dios está mirando, porque Dios estaba observando. Ya cuando le dijo, confróntalo, dile que los que tiemblen, los que tengan miedo, que se regresen. Pero dilo de buena manera, no te vas a mostrar regañón. ¿Tiene miedo, papito? Poquito, vaya a arroparse, vaya. Así, pero los estaba probando. Porque Dios los está probando. Y Dios nos está probando todos los días. Y Él está mirando. Porque de 32.000 van a quedar solo 300. ¿Entiende? De 32.000 van a quedar solo 300. Entonces, lo triste es que muchas veces le echan la culpa a las cabezas, ¿no? No entendieron los propósitos del llamamiento. Porque hay dos propósitos primarios que debemos saber y que nos muestra Israel en Egipto. Primero, que a Dios no le parece bueno tener su nombre puesto sobre un pueblo en esclavitud. ¿Usted qué cree que a Dios le gustaba que cuando digan, esos esclavos de ahí son pueblo de Dios? ¿Cree que a Dios le gustaba eso? No. Cuando te ven a ti así. ¿Crees que a Dios le gusta? ¿Ese es hijo mío? No. Yo siempre digo, hombre, la mano extendida ahí, debemos mostrársela a Él. A Él. O si se la mostramos a los demás es para dar. Porque yo veo un hombre de Dios como Elías, que cuando las cosas se pusieron difíciles, el Señor le dijo, anda, y lo llevó para un lugar donde pasaba un río y lo alimentaba ¿con qué? Con carne. Ahora, imagínense, lo alimentaba, porque podía haberlo alimentado a punta de pan o arepa, pero lo alimentaba con carne. ¿Y quién le llevaba la carne? Los cuervos le llevaban. Imagínense un cuervo, con la belleza que son los cuervos, son más ladrones que... ¿no? Imagínense un cuervo llevándole la carnita a Elías. Tome, papito.
ahorita solo le pude traer punta de anca, le dijo. ¿No? Y no se robaba ni la carne ni se la tragaba, se la llevaba. ¿Por qué? Porque Dios era el que proveía, Dios era el que estaba sosteniendo. ¿Ah? Ahora imagínese, y él comía la carnita, pobrecito, ¿no? Comía la carnita y bebía del agua del arroyo, completo, y se acostaba otra vez a dormir. Qué buena vida, ¿no? Pero no era culto. Y se acostaba otra vez a dormir, hasta que una vez se secó el arroyo y el cuervo no apareció. ¿Qué le dijo Dios? Levántate y yo he preparado a una viuda para que te sustente, le dijo. ¿Cómo obra Dios? Por eso te digo sutilmente, a una viuda. Y no era alegre. Era una viuda. Y ya sabe lo que sucedió ahí. Y él no llegó allá, una limonita para este pobre profeta. ¿Qué le dijo? Dame de comer, tengo hambre. Mira, solamente tengo esto, prepárame para mí. Él no, él iba con la autoridad. Por eso te digo, los 300 tienen autoridad. Los 300 tienen firmeza de carácter. No son pusilánimes. No se dejan llevar. A pesar de que este profeta en algún momento su temperamento le jugó una mala pasada, si se acuerdan, ¿no es cierto? Cuando lo perseguía. ¿Quién es que perseguía al profeta? Jezabel. Pero el Señor lo formó, así como te está formando a ti y como me está formando a mí. Entonces, hay dos propósitos primarios que debemos saber, porque si usted ha sido llamado, hay dos propósitos. El primero, es interesante, póngase de pie un momento. A Dios no le parece tener su nombre puesto sobre un pueblo en esclavitud. ¿Usted es pueblo de Dios? ¿Sí es pueblo de Dios? Pero está en esclavitud. Usted está en esclavitud. Porque de pronto no es dinero el problema suyo. El problema suyo a veces son sus complejos. El problema suyo a veces es ese mal genio. Que a usted le da gastritis hasta tomando agua. El problema no es el dinero, pero puede que el problema suyo sea el dinero. Pero hay algo más profundo que el dinero. Porque si el problema de dinero, de lo de menos valor en los tesoros de Dios es el dinero, Él te puede dar. Pero ¿por qué no te da? Porque hay un problema más serio en ti. Es un problema en tu temperamento. De pronto fuiste criado con un temperamento, con un pensamiento, con una mentalidad de pobre, de miseria. Y Dios dice, yo no quiero que mi nombre sea proclamado sobre ti, no lo quiero. No quiero eso. Mire, yo te estoy hablando de los dos propósitos primarios del llamamiento. Pero es que hay veces hay problemas, hay problemas. Sí hay problemas, hermano, hay problemas. Pero yo prefiero tener los problemas en libertad, no esclavo. Porque el pueblo de Israel tenía problemas también y encima era esclavo. Pero yo sí tengo que enfrentar problemas, los tengo que enfrentar libre. ¿Y sabe qué? Porque el otro propósito es que la libertad que Dios nos da, y escúchelo bien, la libertad que Dios te da, y métalo en su cabeza, hermano, porque qué fácil es decir yo soy cristiano.
yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor, yo le sirvo al Señor. Mira, la libertad que Dios nos da es para poder ofrecerle un culto genuino a Él, a pesar de la circunstancia. Porque ¿para qué te llamó el Señor? Para que le sirvas en el desierto. Ah, pero otra vez a servir. Pero es que este ya no es esclavo. Ahora ya va a servir por amor. Ya no es esclavo. Así que hoy, sin que se haya terminado el mensaje, lo terminamos el viernes si el Señor no viene antes y nos lleva. Porque si nos lleva, pues Él nos lo termina ya. Pero si no viene, lo terminaremos acá. Pero desde hoy quiero comenzar a administrar tu vida de todos esos complejos que te tienen atado. Complejo de inferioridad. Es que soy tan feo. Es que soy tan fea, tan gordo, tan flaco. Todos me miran, se acercan y se van. Ya no puedo más. Y entonces cuando tú te sientas, siempre buscas esconderte en algún lado porque no te sientes merecedor. Siempre ves a otros y esos te acomplejan. Yo no pude estudiar, yo no tengo un título, yo no tengo... Y cuando Dios te mira te dice, pero yo te escogí a ti. Si quieres pensarlo de esa manera, habiendo muchos y mejores, yo te escogí a ti. Y solamente el llamamiento debe transformar tu vida. Porque yo no voy a poner mi nombre sobre alguien que vive en esclavitud. En esclavitud por los rencores, por los resentimientos, por las amarguras, por las tristezas, por las envidias, por la ambición, por la tacañería. Esas son ataduras. Y nunca vas a poder vivir una vida cristiana. Porque la vida cristiana, más que recibir, es dar. Más que recibir es dar. Y esa fue la primera prueba. Y el diablo en ese momento estaba diciendo, a mí déjeme quieto. Yo no tengo nada que ver ahí. Y efectivamente no tenía nada que ver ahí. Pero ese pueblo estaba siendo probado. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. ¿Por qué no lo piensas? Porque tu nombre será invocado, oh Dios, pero sobre un pueblo en libertad. En libertad. Así que si tú quieres que empecemos desde hoy rompiendo esas ataduras, acá está dispuesto el altar para que Dios atienda tu petición. Porque sabes, la primera prueba es con tu temperamento. Aún así, quedaron 10,000 y Dios dijo, son muchos. Y vino la otra prueba, que la vamos a ver el viernes. La otra prueba fue por la doctrina. Porque Dios va a decir, te va a preguntar, todo lo que tú has escuchado, ¿qué ha hecho en tu vida? ¿Cómo tomas la palabra? ¿Cómo recibes la palabra? ¿Qué poder tiene sobre ti la palabra? ¿Por qué hay mujeres? ¿Por qué hay hombres llorando todavía por otros hombres, por otras mujeres?
Yo le he compartido a algunas personas que alguna vez le preguntaba yo al Señor, ¿cómo hacer para saber si uno puso a un ser humano o a algo en el trono de nuestro corazón? Porque el trono de nuestro corazón le pertenece a Él. Pero hay algunos que tienen a alguien ahí en ese trono o alguna cosa ahí en ese trono, y Él me dijo, es muy fácil saberlo. Cuando esa persona te falla o te deja y tú sientes morir. Y sientes que sería mejor morir. Ahí pusiste a esa persona en el trono que solo me pertenece a mí. Pregúntate, ¿por qué esa es idolatría? Y así vivía ese pueblo de Israel, en idolatría. Siendo el pueblo de Dios, vivía en idolatría. O tu negocio está ahí. Tus cuidados totales es tu negocio, tu trabajo, o tu familia. Y ahora si miramos los complejos, dicen los que saben que nosotros por nuestros complejos tenemos zonas de confort. Y las zonas de confort son donde nos sentimos cómodos, pero no necesariamente significa que eso es correcto. Porque póngase a pensar cuántas veces usted llega a la iglesia y trata de ubicarse en un lugar donde nadie lo vea. Y si se sienta detrás de alguien que lo pueda tapar. Y esa es su zona de confort. No vaya a ser que el pastor me mire, no vaya a ser el pastor que me llame para alguna cosa y yo me quedo aquí. Es una zona de confort que esta mente sin renovar busca para mantenerte en esclavitud. Hay complejos. Pero veo a un Mefiboset, el cual siendo un lisiado, comía en la mesa del rey. Yo les he dicho a ustedes, hay lisiaduras en el alma. Así como hay heridas en el alma, las heridas en el alma, bien tratadas, sanan, pero hay otras que son lisiaduras en el alma. Son cosas que te han marcado. Son cosas que te han golpeado fuerte, a veces de niño, de joven. El menosprecio de tus padres. Mas sin embargo tienes un Dios, un Padre, que te dice, ven a mi mesa. Porque yo hago todo nuevo. Así que hoy levanta tu mano derecha. En el nombre de Jesús, con la autoridad y el poder del nombre de Jesús, yo desato tu alma. Rompo en el nombre de Jesús, con el poder del nombre de Jesús, yo rompo toda atadura, toda cadena de esclavitud que haya estado subyugando tu vida hasta el día de hoy. No más. No más. Esa mentalidad de pobreza ya no debe formar parte de ti. Pablo dijo, aunque como pobre pero enriqueciendo a muchos, porque nuestra riqueza es más valiosa que cualquier oro, que cualquier plata de esta tierra. Recibe libertad hoy en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que apropiarte de esa libertad. Porque Dios te ha estado probando durante todo este tiempo.
Ha estado probando tu corazón, tu generosidad, tu liberalidad. Ha estado probándote en el servicio. Ha estado probándote en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en tu hogar. Todo complejo de inferioridad. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Qué eres tú? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios, puesto para servir a los demás. Deja de depender de cosas materiales. Deja de pretender que las cosas materiales son las que te dan seguridad. Las cosas materiales son tan pasajeras, son tan temporales, tan frágiles, que Dios en un abrir y cerrar de ojos las puede quitar. ¿Qué te quedaría después de eso? ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo, todo el mundo, y pierde su alma? Por eso entiende, hermano, hermana, Dios te ha estado probando. Ha estado probándote en tu temperamento. Empieza a renunciar a todo aquello que en este momento el Espíritu Santo está poniendo en tu mente y en tu corazón. Todas aquellas cosas que te han estado atando, rencores, envidia. Esas son cosas nocivas para tu alma, para tu vida. Échalas fuera de ti en el nombre de Jesús. Perdona, así como fuiste perdonado. Mira a los demás como lo que son, como lo eres tú, un ser humano con defectos, con virtudes, pero finalmente un ser humano. Levanta tus manos al cielo y declara libertad en el nombre de Jesús. Cristo nos hizo libres, libres. Jesucristo nos hizo libres, libres. Jesucristo nos hizo libres, libres. Jesucristo nos hizo libres. Y si cantamos, cantamos para Él. Y si lloramos, lo hacemos para Él. Y si postrados venimos ante Él, Es porque Jesucristo nos hizo libres. Y si cantamos, cantamos para Él. Y si lloramos, lo hacemos para Él. y si postrados Venimos ante Él. Es porque Jesucristo nos hizo libre. ¿Qué es la administración de la palabra? ¿Por qué estás tú acá adelante? No porque la oración vaya a quitarte, por decirte algo, ese complejo como sacarte una muela que está dañada. La administración es para que la palabra no solo se quede en tu mente, sino que descienda a tu corazón. Para que tú recibas la palabra, que la entendiste, que pudiste entender muchas cosas de la palabra
y que eso llegue a tu corazón y se haga vida en tu vida. Ahí es donde puedes entrar a reconocer que sí eres envidioso, que sí eres codicioso, que sí eres tacaño, que sí eres rencoroso, que sí eres prejuiciado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra está cambiando tu mente. Está cambiando tu mente. Y cuando tu mente cambia, tu carácter se afirma y va a empezar a subyugar tu temperamento. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de bendición. Bendice a este pueblo que con humildad vino a recibir de ti. Gracias porque tu palabra es eficaz, es poderosa. Tu palabra es poderosa, Dios, porque nos hace entender dónde está nuestro temperamento y dónde nuestro carácter. Y así dejamos de echarle la culpa a los demás y asumimos nuestra responsabilidad. Porque a nosotros nos llamaste, Señor. Aunque somos parte de la iglesia, tratas con nosotros de manera personal. Porque conoces nuestro corazón, tú conoces cada rincón de nuestro corazón. Y por eso cada uno de nosotros es tratado de diferente manera. Gracias, Padre, porque con todo esto muestras que no te has olvidado de nosotros, que tienes cuidado de nosotros. Gracias por habernos hablado. Bendice sobreabundantemente a este pueblo. Que esta semana que nos permites comenzar el día de hoy sea una semana de bendición, sea una semana próspera en nuestra vida espiritual. Más ahora sabiendo que tus ojos están sobre nosotros en cada segundo de nuestra vida y que en cada circunstancia tú nos pruebas, Dios, para que nosotros podamos detectar cómo nuestro temperamento o estorba nuestra vida o es un elemento de bendición. Pero que nos forjes el carácter, Padre, para que nuestro caminar sea conforme a tu corazón. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Denle un abrazo a su hermano. Y dígale, hermano, juntos vamos a la batalla. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Mi cabeza
buscaré.